Capítulo 1. Los orígenes. Sección 4H. Ignacia y el ángel. Parte 2. Comenzamos con una sección de Una esposa desesperada. Parte 2. Aquí en esta fotografía vemos el cumpleaños de Eira y de Javier, que como se llevaban 10 días sus respectivos cumpleaños, se les celebraban juntos, y para que Brenda no se sintiera hecha a un lado, también la acercaban al pastel. En esta fiesta Javier celebraba 5 años y Eira 2. Aquí vemos a Javier Jr., a Brenda y a Eira. Aquí está nuevamente Javier, Eira, Javier Jr. e Ignacia. Javier, Brenda, Eira e Ignacia. Regresando a la Navidad de 1980, después de que Ignacia pactó con Javier de que ella le daría a un hijo varón para que él ya no le volviera a ser infiel, Ignacia estaba realmente preocupada por no poder cumplir con su parte del trato, así que hizo todo lo que pudiera para que fuera varón. Lo primero que hizo fue preguntarle a Carmen qué es lo que debería de hacer, y entonces su mamá le contestó: debes comer muy bien, cosas muy nutritivas y con proteínas, como pescados, mariscos y mucha fruta. También debes de tomar atole para que tus caderas se ensanchen. Y vas a ponerte una mascada o bufanda roja en la cintura con un seguro color dorado. Los seguros en realidad son alfileres de seguridad, como estos que muestro aquí. Eso lo debes de hacer cuando la luna esté llena, y también debes de asegurarte de que Javier coma lo mismo que tú para asegurarte que el niño vaya a ser varón. Yo tengo que agregar que aunque la parte del cinturón de tela rojo y el alfiler puede ser solamente una creencia, el alimentarse bien sí tiene un aporte estadístico bastante fundamentado. En las grandes hambrunas que ha habido en la humanidad, que se han registrado las tasas de nacimiento, se logra ver que en condiciones normales nacen más varones que mujeres. Sin embargo, en las épocas de hambruna nacen más mujeres que hombres. Quizás esto para asegurarse de que va a haber un éxito reproductivo, ya que las mujeres tienen muchísimo más probabilidades de alcanzar la madurez sexual que los hombres. Por otra parte, también las estadísticas dicen que las familias de ingresos económicos altos tienen más varones que mujeres. Y bueno, estableciendo lo anterior, se puede ver que hay un patrón ligado a la alimentación. Aquí vemos una pirámide poblacional para México para 1915, para el 2015, donde se logra ver de este lado el porcentaje de varones, de este el porcentaje el número absoluto de mujeres, número absoluto de hombres, en millones de habitantes. Aquí es 0. Y aquí es en millones de habitantes. Y aquí vemos la edad de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, así hasta que llegamos a los 85 años y más. Y vemos que aquí al inicio, de 0 a 4, hay 4.5 millones de hombres y 4.3 millones de mujeres. Significa que hay 0.2 millones de hombres más que mujeres. Conforme seguimos avanzando en la pirámide, 4.7 contra 4.5, vemos que nuevamente es 0.2 de diferencia. Aquí, al llegar aquí de 15 a 19, vemos que la proporción se ha igualado, 4.5 y 4.5 millones. Y al seguir avanzando, entonces las mujeres vemos que empiezan a aventajar a los hombres en número, y así hasta que llegamos a la senectud, cuando llegamos a 85 años y más, donde tenemos 0.4 millones de mujeres por 0.3 millones de hombres. Entonces vemos que hay 0.1 millón de mujeres más que de hombres, pero ya en porcentajes tan pequeños ya estamos hablando de que es un 33% más, mientras que en una edad temprana hay aproximadamente nada más un 5 o 10% más de hombres. Aquí vemos en esta otra gráfica del porcentaje de nacimientos que hubo en China en la década de los 60, cuando hubo una gran hambruna. Vemos como el porcentaje de nacimientos disminuyó drásticamente en la época de la hambruna. Y aquí vemos nuevamente la misma gráfica, pero ya separada por sexos. Vemos como la tasa de nacimiento de hombres disminuyó más que la tasa de nacimiento de mujeres. Y cuando se recuperaron de la hambruna, la tasa de nacimientos de hombres se elevó más allá de la mujer, como estaba antes de la hambruna. Después de consultar a Carmen, Ignacia fue a ver a su prima Cruz, quien le dio un consejo similar al de Carmen, que se alimentara bien. Pero como Ignacia quería asegurarse, fue a visitar a una vecina que practicaba artes oscuras. Ella le dio varias veladoras y rezos pocos convencionales, a santos poco convencionales. Entre esos santos figuraban la luna llena y literalmente Neptuno.
También ella misma se echó las cartas y también le pidió a Cruz que le echara las cartas, y ambas llegaron a la misma conclusión, que el siguiente niño sí iba a ser varón. Le mordía la conciencia a Ignacia por lo que estaba haciendo, sin embargo la callaba para conseguir su meta. Su embarazo fue un poco delicado, pero no tuvo que guardar cama como lo había hecho cuando estaba embarazada de Brenda. Pero estaba también muy emocionada porque al fin iba a tener al niño varón que le iba a regresar la fidelidad de su marido. Nuevamente, cuando llegaron los días de su alumbramiento, doña Eva fue quien la acompañó al hospital. Y cuando Javier regresó a casa, un día después de que Ignacia fue hospitalizada, Daniel le contó lo ocurrido. Y entonces cuando Javier fue a verla al hospital, Ignacia ya había dado a luz. El niño nació el 4 de octubre de 1981 y le pusieron por nombre Francisco, por el personaje de Paquito. Y también aconteció que nació un día de San Francisco de Asís. Para cumplir la tradición del santoral, también le pusieron Arturo porque es el segundo nombre de Javier. Javier estuvo tan contento por su nuevo hijo que se fue a festejar con sus amigos un mes completo. Mes en el que llegó pocas veces a casa a dormir, y cuando llegaba traía amigos para que conocieran el bebé. Solamente que llegaba normalmente con sus amigos a las 3 o 4 de la madrugada y por supuesto todos iban muy borrachos y haciendo escándalo. Ignacia estaba tan orgullosa de que todos sus trucos le habían salido bien que le quiso presumir el niño a su abuela, a Elvira, la mamá de Javier. Pero como ella no estaba interesada en verlo, le dijo por teléfono que el niño había nacido con ojos verdes. Por supuesto era falso. Y Elvira fue a verlo para conocerlo, y entonces al ver que sus ojos eran cafés, se fue muy molesta. Javier ya estaba haciendo planes sobre su hijo. Se la pasaba diciendo que lo iba a meter al fútbol, que iba a ser un mujeriego, que lo iba a enseñar a manejar y hasta que le iba a enseñar a decir insultos, y de hecho ya estaba practicando con eso. Estaba tan ansioso de saber el futuro de su hijo que un día se lo llevó a una de sus amantes, la cual le echó las cartas y le leyó unos caracoles y le dijo a Javier que su hijo sería un futbolista famoso. Ignacia nunca supo de esta lectura de cartas, pero sí permitía que Javier se lo llevara con sus amigos borrachos para que lo conocieran y lo anduvieran paseando a altas horas de la noche. Ignacia pensó en criar a su hijo a imagen de su padre, para que Javier se sintiera muy complacido. Pero los planes de los hombres y los planes de Dios son muy distintos. Pero las cosas no fueron bien para Ignacia. Como Javier seguía celebrando, ya no dio gasto, e Ignacia tuvo que conseguir otro trabajo. Así que por la mañana hacía costura y por las tardes salía a vender pan. Para ello se llevaba a Javier y a Brenda para que le ayudaran en la venta de pan. Esto en abril de 1982. Javier tenía 7 años, Brenda 5 y Eira 4. Javier Jr. tocaba las puertas de un lado de la calle mientras gritaba "el pan", mientras que Brenda lo hacía del otro lado de la calle gritando lo mismo. Por su parte, Eira se encargaba de cuidar a Francisco, pero aquí hay un pequeño detalle: ¿quién iba a cuidar a Eira? Daniel, aunque vivía con ellos, él iba a la secundaria en la tarde, entonces cuando Ignacia salía con Javier y Brenda a vender pan, Eira y Paco se quedaban solos en casa. Ignacia y el ángel, parte 2. Una tarde, cuando Ignacia salió a vender pan con sus hijos mayores, Eira cuidaba de Francisco. Entonces, Eira comenzó a jugar con plastilina e hizo bolitas de plastilina muy pequeñas y las ordenó por colores. Entonces, junto con Francisco, comenzaron a comerlas. Cuando Ignacia regresó, encontró a sus 2 hijos inconscientes en el piso. Logró sacar con sus dedos un par de bolitas de plastilina de la boca de cada uno y los bajó y se dirigió al hospital. En aquel tiempo la plastilina era tóxica y algunas marcas eran tan tóxicas que con solo manipularlas podían marear a quien las estuviera tocando. Esto debido a la gran cantidad de solventes que tenían. A Eira le practicaron un lavado de estómago, aunque seguía inconsciente, ya estaba estable. En cuanto se despertara y descansara un poco, ya se la podían llevar. Sin embargo, Francisco, al tener únicamente 6 meses, había sufrido una intoxicación más delicada. No despertaba y le tuvieron que poner suero glucosado,
porque ya tenía más de un día inconsciente. Daniel y Javier llegaron al hospital y se llevaron a Eira en cuanto ésta estuvo recuperada, pero Ignacia no quería moverse del hospital. Lentas y agobiantes fueron las primeras 48 horas en las que no mostraba signos de mejora su hijo. Ignacia se negaba a hablar con alguien y tampoco quería comer. Ignacia entró en un profundo ayuno, se mortificó en sus pensamientos y se dolió en el corazón el haber recurrido a la brujería. Se dio cuenta de que aquello era únicamente la cosecha de todo lo que había sembrado. Se recostó en una cobija en el suelo y en la madrugada lloró. Clamó en silencio y con corazón quebrantado imploró perdón. Ignacia se quedó dormida. Entonces vio a la enfermera que había visto antes cuando se alivió de Brenda. La enfermera cargaba a su hijo Francisco. Ignacia estaba consciente de que todo eso solamente era un sueño. Sin embargo, le dijo: ¿te lo vas a llevar? Y la enfermera le contestó: es hora de que él se vaya, porque así conviene. Ignacia le dijo: déjamelo, prometo cuidarlo. Y la enfermera le contestó: es mejor que se vaya, hoy que es inocente, hoy que todavía se va a salvar, porque este niño, como fue concebido con multitud de rituales, crecerá y lo perderás tú y lo perderá también tu Dios. Ignacia le dijo: yo lo crearé para que sea una buena persona. Y la enfermera le dijo: no es suficiente, le debes de enseñar a ser humilde, que no puede doblar su rodilla ni ante el poder, ni la fama, ni la fortuna. Deber de todo padre es asegurarse que los hijos sean mejores seres humanos que ellos mismos, aunque para lograrlo deban de reprenderlos con varas. Si no lo cuidas, este niño se irá por la hechicería y por las prácticas repugnantes que tú has hecho. Y entonces Ignacia le dijo: jamás lo permitiré. Entonces la enfermera le dijo: entonces que jamás vuelvas a practicar esos rituales demoníacos. Se requieren muchas obras buenas para abrir los cielos. Entonces la enfermera le dijo: es hora de que me vaya. Y entonces le entregó al niño en el sueño. Ignacia lo tomó y le dijo: gracias. Y le preguntó: ¿te volveré a ver? Y la enfermera le contestó: sí, en este mismo lugar, cuando sea tu turno de partir. Entonces Ignacia se miró, y entonces vestía ella también como enfermera, y vio pasar muchas enfermeras junto a ella, y todas la saludaban. Entonces la enfermera le dijo: lo que has visto, así será tu despedida, para que sepas reconocer el momento cuando llegue el tiempo. Ignacia le dijo: sí, lo criaré con humildad, ya no te lo llevarás. Entonces la enfermera le dijo: instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo jamás se apartará de él. Y al mirar a Francisco, Ignacia vio a su tío Nico. Entonces la enfermera le dijo: que todos tus hijos siempre escuchen de tus labios las maravillas que Dios ha hecho en ti, para que de esta forma ellos lo busquen. De tu vientre han salido siervos del Altísimo, y con humildad debes de criarlos. Te recuerdo que es tu deber ir a la vanguardia cuando llegue el momento del llamado. Que cuando un justo parte, es para que más justos se levanten. Es decir, cuando un justo muere, muchos más justos se deben de levantar en su nombre. Cuando Ignacia despertó, comenzaba a amanecer. Con desesperación esperó la hora a que le dieran noticias del niño, y precisamente le dijeron que el niño había despertado. Cuando llegó Javier en el carro, les entregaron al niño y se fueron a casa. Javier guardaba cosas de las funciones de payaso en el carro, así que cuando llegaron al carro, Javier comenzó a inflar globos y a hacerle gestos al niño, y vio con alegría cómo el niño abría los ojos y sonreía. Difícilmente se cambia de la noche a la mañana, pero Ignacia, después de ese día, se esmeró mucho en cambiar todo lo que había hecho poco a poco. Con los años puso en práctica todas las instrucciones que le habían dado para ella, para sus hijos y para sus nietos. Y sus hijos no supieron de las cosas que ella hizo hasta que llegó el momento de que tuvieran que saber la verdad. Ese recuerdo de cuando iba en el carro y que estaba rodeados de globos, ese es el segundo recuerdo que yo tengo, porque ese niño era yo. Por lo que de aquí en adelante la narrativa va a cambiar a primera persona.
Debido a todo lo que le ocurrió a mi mamá, ella decidió bautizarme lo más pronto posible, y mis padrinos de bautizo fueron mi tía Rosa, hermana de mi papá, Javier, y su esposo Felipe. Y aquí vemos a Felipe, a mi papá y a mi mamá. Fin de la sección 4.